comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del 22 domingo ordinario del ciclo A. Nos acompaña el coro Discípulos de Cristo Jesús de la comunidad de Parlier, California. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Ofrecemos, como siempre, este servicio por todos los enfermos, por todos los agonizantes, los ancianos en los asilos y también por los que se encuentran en sus casas o de viaje o en algún trabajo extenuante, aquellos que están bajo el sol. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que se sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo:
apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. He aquí la buena nueva de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos estos domingos el Señor nos ha dado la abundante riqueza de la palabra de Dios por los profetas clásicos como son Elías, Eliseo, Isaías, el domingo pasado, y hoy Jeremías. Y también del Nuevo Testamento, la palabra litúrgica de Dios nos ha presentado el Evangelio de la Iglesia. No porque los demás evangelios no sean de la Iglesia, sino porque así fue conocido el Evangelio de Mateo en los primeros días de la Iglesia primitiva, ya que en ese Evangelio se nos presenta a Jesús como maestro de sabiduría, como maestro de la ley, como la palabra de Dios encarnada, personal, que nos enseña a manos llenas cómo debemos entrar al reino, cómo debemos prepararnos y de qué manera, mientras el fin del mundo llega, debemos vivir como la familia de los hijos y las hijas de Dios, como miembros de la iglesia. Una iglesia que, como escuchamos hace 8 días, está cimentada en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, que le dice a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Escuchábamos hace 8 días cómo Jesús alabó la iniciativa de Pedro cuando él les preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, en nombre de los demás, contestó: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y por eso Jesús le había prometido que él sería el cimiento de esa institución llamada iglesia o comunidad de los que creen, porque sabía Jesús que las fuerzas del maligno iban a atacar a esos cuantos discípulos, unos 12 y después unos 72, después 144, en fin, iban aumentando, pero el demonio iba a hacer todo lo posible por dividir esa comunidad de la iglesia. Y por eso Jesús le asegura a Pedro y en él a todos los que creerían en su nombre que las fuerzas del infierno no prevalecerían contra la barca de Pedro, que es la iglesia. Y hoy continúa la palabra litúrgica de Dios con un mensaje sólido, un mensaje controversial, indudablemente, porque se trata de permanecer fieles a esa palabra aún a costa de nuestra vida. Aún cuando somos perseguidos, debemos permanecer fieles a esa misión que nos ha sido encomendada. El tema de la palabra de Dios hoy lo resumo con esta frase: el precio de la fidelidad. Este es el tema que nos presentan las lecturas de hoy. Ser fieles tiene su precio. No es fácil ser fiel. Cuesta, y cuesta mucho. Cuando una persona empieza a predicar y decirle a sus hermanos: miren que Dios no pide mucho, y la gente está más o menos tranquila diciendo: pues no pide mucho. Aquellos que quieren domesticar la religión y la fe están muy contentos porque sienten que la religión es pan comido. Vamos a la iglesia, nos sentamos, calentamos la banca, doblados de brazos, y nos vamos como llegamos. No se nos metió nada en la cabeza, nada aprendimos, por un oído entró y por otro salió. Y peor aún si están convencidos de que en realidad Dios no pide mucho. Pero si completas la frase: Dios no pide mucho, lo pide todo, en lugar de estar contentos pensando que pide poquito. No pide poquito, tampoco pide mucho, lo pide todo, porque a Dios se le entrega el corazón o no servimos para nada. Por eso que hoy la palabra de Dios nos presenta el sacrificio
sacrificio por el que tiene que pasar Jeremías. Hace 8 días se nos hablaba de otro profeta, Isaías, y de qué manera él trató de prevenir el desastre de su pueblo, pidiendo la conversión de los líderes políticos de aquel entonces, que era cuando estaba unificado todavía Israel, el pueblo del norte, con el pueblo del sur. Isaías les advirtió al rey de Judá que tuvieran cuidado, que obedecieran la palabra del Señor para no caer en el desastre que había caído el norte bajo el poder de Asiria. Y algunos reyes sí le hicieron caso a Isaías, otros no. Y recordamos cómo hace 8 días la palabra de Dios era tan fuerte que removió a un líder político, aquel rey que no estaba cumpliendo con lo que Dios quería, que no era obediente. Y ahora otro profeta más. Como unos 60, 80 años después de Isaías, surgió Jeremías, aquel joven que se sentía pequeño, que sabemos muy bien su vocación cuando le decía: Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Y el Señor le dijo: no digas que eres un niño, porque a donde quiera que te mande irás, lo que quiera que hagas, tú lo harás. No les tengas miedo, predícales y diles todos los desastres que les esperan, al menos que se conviertan y cambien. Entonces yo haré con todo mi poder que sean protegidos de sus enemigos. En determinado momento este joven se siente cansado, agotado, perseguido. Ya no quiere seguir hablando del Señor, porque siempre les habla de desastre sobre desastre. Por eso él en determinado momento de su vida exclama: yo no puedo más, ya no quiero seguir predicando. Pero había dentro de mis huesos un fuego devorador y que no podía contener. Por eso tuve que gritar y tuve que esforzarme, porque por un lado ya no quería hacer lo que Dios me pedía y por otro lado no podía contener esa fuerza del Señor. Por eso aquí me tienen, y aunque ustedes no quieran escucharlo, lo van a escuchar. Dios no está contento contigo, rey de Judá. Tienes que cambiar y obedecer, que si el Señor te dijo que hagas ciertas alianzas, ciertos compromisos para que el desastre no llegue a la nación, obedece lo que al Señor le agrada. Es un corazón obediente, que no confíes en los vecinos que te van a apoyar con sus armamentos o con su caballería, porque la fuerza no consiste en las armadas o en cuántos jinetes y caballos tienes. Hoy diríamos con cuánto armamentismo cuenta la nación, sino que el Señor solamente le da su ayuda a aquellos que con humildad reconocen su pobreza, su debilidad, su necesidad de Dios. Pero si no eres humilde, Dios no te va a ayudar, porque estás poniendo más confianza en tu poder humano que en el poder divino. Por eso en otro pasaje se dirá: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías se ganó el odio de los demás por decir la verdad, por criticar las estructuras de pecado, el orgullo y la desobediencia, tanto de los súbditos como de los magistrados, como de los reyes, de los líderes. Por eso en determinado momento Jeremías exclama, todo cansado, todo triste y podríamos decir en crisis: me sedujiste, Señor. Le dice Jeremías a Dios: pero tú no eres todo el culpable. Yo también me dejé seducir por ti, pero tú fuiste más fuerte que yo y me venciste. Suenan estas palabras algo así como una violación, pero realmente no es una violación, pero muy cerquita. Tú fuiste más poderoso, tú me forzaste, de alguna manera tú me ganaste. Yo no podía más, yo quise resistir, pero tu fuerza fue más grande. Y aquí me tienes, cumpliendo al pie de la letra lo que me has mandado, pero por eso mismo estoy sufriendo. Me han tirado a un pozo, me han abandonado como si fuera una basura y estuve a punto de ahogarme en el seno. Allí todo abandonado de los demás, pero tú fuiste mi ayuda. Cuando estaba a punto de ahogarme, me rescataste. Hiciste que alguien interviniera por mí y aquí me tienes. Sigo siendo la burla de los demás. Todos se ríen de mí. Creen que lo que yo digo es solamente mi opinión. Pero tú, Señor, que eres mi ayuda,
demuéstrales que yo tengo la razón. Y así sucedió. Como el pueblo no quiso obedecer, el rey Joaquín, el rey más orgulloso y más vanidoso, que no quiso someterse a la palabra de Dios, acabó ciego, acabó enfermo, lo llevaron al destierro, lo humillaron porque no quiso obedecer a Jeremías. Por eso Jeremías e Isaías, junto con Elías, son los tres profetas clásicos del pueblo de Israel. Por eso Dios, el Dios de Israel, se ha hecho famoso, porque cada vez que decía una cosa, eso mismo sucedía. Y aquellos hombres que hablaron de parte de la palabra de Dios fueron confirmados por su testimonio, porque todo lo que predijeron llegó a suceder al pie de la letra y con creces. Vemos cómo Jeremías simplemente se confía al Señor, y Jesús es comparado precisamente con Jeremías, con Elías y con Juan el Bautista, como escuchábamos el domingo pasado, porque Jeremías de verdad fue un gran profeta, uno de los mejores héroes del nacionalismo del pueblo judío. Pablo le dice a sus hermanos de fe de la comunidad de Roma que por pura misericordia de Dios hemos recibido su palabra. Él se ha manifestado. Los exhorta Pablo a que se ofrezcan ellos mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, pues en esto consiste el verdadero culto, no solamente en alabanzas de la boca o en instrumentos musicales, sino que nuestra propia vida sea la ofrenda que se le hace a Dios, al Dios vivo. Nos dice Pablo cómo debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo, dejando atrás los criterios de este mundo para que seamos criaturas nuevas, teniendo una nueva manera de pensar y nos transformemos interiormente para que sepamos distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Con esta palabra de Dios tan breve, tan profunda, tan sencilla, Pablo está dándonos el resumen de toda su enseñanza. El hombre y la mujer que es de Dios debe dejarse transformar por el Espíritu Santo desde el interior de su ser, y de esa manera usted alaba al Señor de una forma buena, perfecta, agradable a Dios. Es triste cuando nos damos cuenta que en nuestro culto a veces hay una dicotomía, es decir, se separa nuestro culto externo público a Dios, donde todo mundo nos ve, donde todo mundo puede decir: mira, esa persona va mucho a la iglesia, va con todos sus hijos, pero si en tu corazón no lo haces de verdad, de una forma honesta, si siempre hay cosas que estás guardando contra un hermano, o entre la familia no hay la paz, si tú mismo sabes que por un lado quieres ser bueno, pero te das cuenta que tu misma carne, tu mismo cuerpo, a veces te está diciendo que sigas la voz del maligno, la voz de Satanás, tú tienes la capacidad de hacer que el maligno se aparte de ti para que tú seas salvado, para que tú seas liberado. Tienes que tener una decisión hecha. El demonio quedará enojado, quedará molesto porque no le hiciste caso a él, y en cambio le has hecho caso al Espíritu del Señor, haciendo que tu interior sea el lugar que más le agrada al Señor. Y aunque cause envidias y enojos del maligno que se muestra a través de los demás, muchas veces el demonio no se va a manifestar con cuernos o feo o como un monstruo. El demonio a veces tiene formas muy atractivas. Recuerdo la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, como la figura del demonio es presentado como una figura misteriosa. Parece mujer, parece hombre, pero ciertamente no feo el camarada ese o la criatura esa. Muy atractivo, pero por otro lado va la madre de Jesús. Por un lado el maligno está al acecho, esperando que Jesús lance la cruz a un lado, se arrepienta de estar siguiendo el camino fiel de Dios que su Padre le ha marcado y vuelva al pensar de los humanos, que se abandone la cruz, que se deje la obra de Dios. En cambio, por otro lado iba María animándolo, sabiendo que por medio de la cruz se iba a salvar al mundo entero, y eso le iba a causar el peor de los enojos al demonio, porque cuando Jesucristo muere en la cruz, entonces el demonio se da cuenta
que su tentación no ganó, sino que fue un fracaso rotundo para el demonio, y se quita todo el pelo y empieza a gritar de una manera desorbitante, y es cuando entonces nos damos cuenta que el demonio no gana, sino que Cristo gana, el Espíritu gana, el Padre Celestial lo gana todo. Cuando Pedro le dice a Jesús, una vez que él les había dicho, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a sufrir, al Hijo del Hombre lo van a humillar, lo van a escupir, lo van a patear, lo van a torturar, lo van a matar. Pero no pierdan la esperanza, no se desanimen, no tengan miedo, porque al final resucitará el Hijo del Hombre. Ellos no entendían qué era eso de resucitar. Lo único que sí captó Pedro es, oh no, Señor, eso no te puede pasar a ti. ¿Cómo? Cuando él trató de disuadir a Jesús, de que no siguiera ese camino, diciéndole, mejor no vamos a Jerusalén. ¿Qué tal Jericó? ¿Qué tal Emaús? ¿Qué tal Alejandría en Egipto? ¿Roma? ¿Otros pueblos? No, Pedro, tú no piensas como Dios, tú piensas como los humanos. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es posible que hace un domingo Jesús le había dicho a Pedro, bendito seas, Simón, hijo de Juan? Y por eso te llamo Pedro, ya no te llamarás Simón, porque mi Padre te lo ha revelado. En cambio ahora, el mismo Jesús le está diciendo a Pedro, al mismo que le había hecho esa promesa, apártate, Satanás. No quiso decir con esto Jesús que ya no le mantenía la promesa sigue en pie, pero Jesús reprende a Pedro, porque le está diciendo que no se debe dejar seducir por Satanás, sino que debe perseverar. Cada uno que quiera preservar su vida para este mundo la perderá. En cambio, el que la odie, el que desprecie su vida, el que tome la cruz de cada día, la salvará. Francisco de Asís, con ese cántico, nos habla y nos ha dejado un legado de cómo debemos tomar cada uno nuestra propia cruz, siendo instrumentos de paz. Donde haya odio debemos llevar el amor, donde haya la injuria, ofrecer el perdón, donde haya duda, fe, que nada nos desanime. Vamos a pedirle al Maestro que lo que Francisco le pedía, Señor, ayúdame a no buscar a ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, no buscar que me amen los demás, sino yo amar. Y de esa manera Francisco, de todos los santos, después de la Virgen María, es el que mejor imita a Jesús, tomando la cruz de cada día. Hazme pues ese instrumento de paz, Señor, que lleve tu esperanza donde quiera que la necesiten. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, dolor, tristeza, les lleve alegría y gozo. Hazme instrumento de tu paz, Señor. Donde haya guerra, donde haya discordia, lleve tu unidad y conciliación. Porque perdonando es como tú nos perdonas, dando es que tú nos das, y muriendo a nosotros mismos, nacemos de verdad. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender,
volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Y entonces seremos hombres y mujeres nuevos, renovados, como dice Pablo hoy. El verdadero culto consiste en que nosotros seamos la ofrenda agradable a Dios, ofrendas vivas, santas, gratas a los ojos de Dios. Nosotros ya no vivimos según los criterios de este mundo, sino que nos dejamos transformar nuestra forma de pensar por el Evangelio, por el Espíritu del Señor, para ser una persona renovada interiormente, un hombre y una mujer según Jesús, según el Evangelio, según el Espíritu del Señor, y que de esta manera el demonio queda completamente derrotado, porque entonces empezaremos a caminar como hijos e hijas de la luz y nunca más como hijos o hijas de las tinieblas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. El diablo está enojado, El diablo está enojado. hay una razón. Hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, El diablo está enojado. hay una razón. Hay una razón. El diablo está enojado, Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. yo amo a María, Yo amo a María. hay una razón. Hay una razón. Yo amo a María, Hay una razón. Yo amo a María. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. el diablo está enojado, El diablo está enojado. hay una razón. Hay una razón. El diablo está enojado, Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. yo amo a mi hermano, Yo amo a mi hermano. hay una razón. Hay una razón. Yo amo a mi hermano, Hay una razón. Yo amo a mi hermano. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados.
está enojado. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.